Hola, soy José Ramón Rodríguez, soy investigador en la Universidad de León y trabajo con el grupo de investigación SUPRES, que se centra en, por un lado, en la supervisión avanzada de procesos industriales, empleando técnicas de Machine Learning para optimizar y mejorar esos procesos. Y por otro lado, también en un aspecto muy importante hoy en día, que es la ciberseguridad en esos sistemas de control industrial, de automatización industrial. El objetivo final o la idea de un proyecto de Smart City es darle facilidades al ciudadano y hacer que determinadas tareas o determinadas actividades rutinarias en el día a día pues sean más cómodas y más fáciles que lo eran o que lo son quizá en la actualidad. Entonces, esa comodidad, ¿cómo se materializa? Pues en un más fácil acceso a determinados servicios, como determinadas gestiones digitales, determinados trámites que normalmente pues tendrías que ir a hacer a un mostrador, entregar un montón de documentación y pues una complejidad que quizá no sea tan necesaria con las Smart Cities y por otro lado pues también en aspectos como la movilidad, que sea más fácil pues llegar a tu destino, evitando problemas de congestión en el tráfico, no sé, de retrasos. Digamos que hacer todo más cómodo, todo más fácil, o es la idea, el objetivo final desde el punto de vista del ciudadano. Las principales desventajas, pues bueno, una de ellas es obviamente la ciberseguridad, la seguridad, porque al final vamos a tener todo interconectado, un montón de dispositivos inteligentes que van a estar intercambiando información entre ellos y van a estar transmitiendo información. Y eso supone un riesgo claro de ciberseguridad, como ya todos sabemos. Y es un aspecto que se tiene que abordar desde el primer momento, sin duda, en el desarrollo de una Smart City. Y otro de los problemas o de las desventajas que yo veo y que también se tiene que tener muy presente es lo que se conoce como la brecha digital, porque para mí o otros digamos profesionales o personal en el sector de la ciberseguridad y de la tecnología, pues quizás sea muy fácil utilizar mi certificado digital y acceder a un determinado trámite en la plataforma web, pero hay gente que ni tiene los conocimientos ni tiene los recursos necesarios para poder hacer esos trámites. Entonces es un aspecto que se debería tener bastante en cuenta también. La brecha digital por un lado y también el hecho de la formación, el tratar de hacer accesible en la medida de lo posible todas las ventajas que tiene una Smart City para cualquier tipo de perfil de ciudadano que tenga más o menos conocimientos o que tenga más o menos facilidad para el uso de determinados servicios. Entonces yo creo que no son como tal desventajas si se tienen en cuenta desde el primer momento y se trabaja en mitigarlas, pero sí que son unos potenciales problemas que habría que tener en cuenta. Yo creo que son como tres pilares fundamentales en una Smart City. Pero bueno, digamos que en primer lugar, no porque vaya antes, que también, sino porque debe ser el primer paso que se tiene que dar. Para mí es la ciberseguridad, porque va a ser, digamos, la base que sustente todo el proyecto de Smart City. Porque obviamente, como ya sabemos, si hay un determinado ciberataque, si hay un determinado problema en la infraestructura de una Smart City, pues todo puede venirse abajo y dejar todo de funcionar y puede suponer unos riesgos o unos problemas de alta importancia para los ciudadanos, para los usuarios y para todo el sistema en general. Entonces, pues como era de esperar, esa sería mi primer aspecto a tener en cuenta. Y luego entre los otros dos, partiendo de que, como decía, para mí la base sobre la que hay que empezar a trabajar desde el primer momento es la ciberseguridad.
porque sin ella no va a ser posible el proyecto de Smart City. Quizá a continuación colocaría el hecho o el aspecto de la movilidad sostenible, porque digamos que es como el objetivo o uno de los objetivos que va a tener una Smart City y entonces digamos que vamos a tener primero la ciberseguridad para sentar las bases de este proyecto y la movilidad va a ser uno de los aspectos en los que se va a centrar el proyecto en sí. Entonces la ciberseguridad va a permitir que ocurra lo siguiente, lo de la movilidad, que sería uno de los objetivos de la Smart City. Y luego el tema del ahorro, de eficiencia energética, no es que sea menos importante, para mí es fundamental, pero digamos que para mí será como un resultado una vez aplicado el proyecto de Smart City. Entonces, en ese aspecto, cuando todo esté ya avanzado, esté implementado, las determinadas alternativas o ventajas que ofrece una Smart City, pues podremos alcanzar o deberíamos tratar de alcanzar esa eficiencia energética, ese ahorro energético. Y entonces, resumiendo, como que empezamos por la ciberseguridad en una línea temporal, llegaríamos a la movilidad sostenible y acabaríamos también con el ahorro energético, eficiencia energética. Pero eso no quiere decir que no haya que tener los tres en mente, también desde un primer momento, como base, como desarrollo y como resultado final de una Smart City. Está bastante claro que en una Smart City se apuesta en gran medida por un transporte público colectivo, un transporte público o unos medios de transporte más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente, digamos. Entonces, aunque tampoco sea tan claro y tan categórico, sí que vamos a tener, yo creo que un mayor auge del transporte público y de medios de transporte colectivos frente a unos medios de transporte más individuales y tradicionales, entre comillas, respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y entonces en ese aspecto yo creo que pues debería primarse el uso de un transporte público que estará mucho más avanzado de lo que conocemos ahora y pues si tienes una opción, una combinación que te permite llegar a tu destino cómodamente, en tiempo y sin utilizar tu vehículo y no te tienes que preocupar pues de estacionamiento, de otra serie de circunstancias, no sé, de la congestión de tráfico, otra serie de circunstancias o problemas que estamos acostumbrados a ver ahora, pues al final va a ser o debería ser más interesante esa medida, pero sí que hay que preocuparse de dar esa opción, de que realmente la red de transporte público esté bien desarrollada y que tenga buenas opciones para todos los ciudadanos. Y por otro lado, en un medio de transporte más individual, pues no quiere decir que tampoco vayamos a acabar, yo creo, con el transporte o con medios de transporte más individuales, sino que esos medios de transporte quizás vayan a evolucionar. Vamos a tener por un lado movilidad inteligente, vamos a tener vehículos autónomos que se van a poder seguir utilizando también, aunque sean individuales o para pocas personas. Y también por otro lado pues pequeñas herramientas como puede ser pues bicicletas o otro tipo de patinetes eléctricos, otro tipo de sistemas que al final pues también van a estar ahí presentes y no quiere decir que por darle más importancia al transporte público vayan a dejar de estar presentes. Entonces, resumiendo, yo creo que al final los medios de transporte que pueden salir más perjudicados quizás sean los tradicionales, pero más desde el punto de vista de los combustibles convencionales que desde un punto de vista del paradigma de movilidad. Entonces el transporte individual seguirá ahí, yo creo, pero buscando pues esa mayor inteligencia de los vehículos y autonomía y por otro lado pues la sostenibilidad y un
una menor contaminación y mejores ventajas desde el punto de vista medioambiental. No podríamos decir principal riesgo, que serían varios riesgos, y al final, desde el punto de vista de la ciberseguridad, como pasa en cualquier sistema conectado, digamos, o cualquier sistema en el que hablemos de la ciberseguridad, pues los problemas son bastante similares o están bastante relacionados. Al final, yo creo que para mí en una Smart City tendríamos, por un lado, el potencial problema de la seguridad de los ciudadanos y su información, porque al final cada vez vamos a tener más datos de los ciudadanos que van a estar accesibles, volcados en determinadas bases de datos, en determinados sistemas, para, pues, desde la administración electrónica a otro tipo de información, y entonces esos datos pues son potenciales dianas de ciberataques que puedan comprometer esa información, que pueda haber robo de información y una posterior petición de un rescate, o ese tipo de ataques a los que estamos acostumbrados. Y ese sería, por un lado, uno de los principales riesgos desde mi punto de vista, el tema de la seguridad de la información en una Smart City. Y por otro lado, para mí sería también lo que es la seguridad de las infraestructuras, que para mí, que vengo del ámbito del control de la ciberseguridad en el ámbito de los sistemas de control industrial, no nos podemos permitir que una red de transporte inteligente se quede totalmente parada o desconectada por problema de un ciberataque, o que una administración electrónica de un municipio se vea parada o bloqueada por un ciberataque. Entonces, estamos hablando de infraestructuras críticas, de sistemas de suministro energético, de sistemas de transporte, de sistemas de seguridad, desde un punto de vista quizá más físico que de la información. Y todos esos sistemas yo creo que pues, son bastante susceptibles de sufrir ciberataques y que no nos lo podemos permitir, porque una Smart City estaría dependiendo de todos estos sistemas, y entonces habría que de alguna forma tratar de asegurarse de que no haya ningún ciberataque de estas características. Habría que proteger también esa parte de la Smart City. Entonces, por un lado, la seguridad de la información de los ciudadanos, y por otro lado, la seguridad de las infraestructuras. Para mí son los mayores riesgos en los que puede centrarse un ciberataque en una Smart City. Con las herramientas, pasa un poco lo mismo que con el tema de los riesgos en el ámbito de la ciberseguridad. Yo creo que se puede transponer un poco las herramientas genéricas que se utilizan en cualquier sistema de infraestructuras críticas, o en un sistema donde se implementen medidas de ciberseguridad, no solo en el ámbito de la Smart City. Pero por un lado, pues el tema de la detección y prevención y detección de intrusiones en las redes, la seguridad perimetral, que se llama, al final tener bien presente qué dispositivos van a estar conectados, dónde van a estar conectados y qué privilegios también de acceso se tienen a esas redes. Tener, pues, por poner un ejemplo, por un lado, una red de sensores de determinadas variables ambientales en la ciudad, que no vayan a estar conectados o no vayan a tener acceso fácil desde esa red hacia una red donde estén pues, los datos de los ciudadanos o el control de las infraestructuras. Entonces, esa segmentación de redes y sistemas avanzados que cada vez evolucionan más y ya se llegan a utilizar o a probar incluso herramientas de Machine Learning para esa detección o prevención de intrusiones. Entonces, ese sería, desde mi punto de vista, una de las medidas que se podría implementar y que se debe siempre implementar en una red o en un conjunto de redes que estén conectadas o con acceso a Internet o con susceptible acceso de personas ajenas a la infraestructura.
Y otro de los aspectos importantes, también otra de las medidas importantes que se pueden implementar o que se deben implementar es el tema de la autenticación de los usuarios y de la comprobación de que los usuarios tienen acceso solo a lo que deben tener acceso, que no se puede hacer una elevación de privilegios para que no puedan acceder a nada que no deban, y eso es cada vez más importante porque primero necesitamos comprobar que el usuario es quien dice ser, porque va a acceder a una determinada serie de trámites que son pues, bastante serios en el ámbito de una ciudad, y a una determinada serie de servicios, también a sistemas de pago que no podemos dejarlos de lado, y estamos hablando de temas muy serios que debemos comprobar realmente que la persona es quien dice ser y que solo pueda tener acceso a su información y a la de nadie más, y que no pueda obtener más información o comprometer el sistema de una forma sencilla simplemente accediendo con su usuario. Entonces eso, por un lado la autenticación y la seguridad de los usuarios, de los privilegios de los usuarios. Y creo que otra medida también bastante importante que siempre estamos acostumbrados a ver es la observación y detección activa de vulnerabilidades en los distintos sistemas, en los distintos dispositivos que tengamos en la Smart City, y la instalación o distribución de actualizaciones para mitigar esas vulnerabilidades. Eso al final nos pasa con cualquier tipo de sistema, desde el sistema operativo de un ordenador o de un móvil, que se detecta una vulnerabilidad que no había sido prevista cuando se desarrolló la última versión del sistema operativo, y entonces primero hay que ser activos en cuanto a la detección de esa vulnerabilidad, y segundo pues desarrollar una actualización lo más rápido posible que mitigue esa vulnerabilidad. Entonces esto en una Smart City pues se va a aplicar, yo creo, desde el software o el firmware que lleva un vehículo inteligente, a un sensor inteligente, una cámara de vigilancia inteligente, no lo sé, cualquier tipo de dispositivo que esté en una Smart City debería pues tener esa visión de detección de vulnerabilidades, detección activa de vulnerabilidades y mitigación de esas vulnerabilidades con actualizaciones. Creo que serían tres de los aspectos más importantes en los que trabajar para mejorar la ciberseguridad en una Smart City, pero bueno, al final todas las medidas que se puedan aplicar en el ámbito de la ciberseguridad habitualmente, yo creo que se pueden aplicar también a una Smart City y se deben de hecho aplicar.